En eso quedamos. El podcast. Buenos amigos, esto es En Eso Quedamos, su podcast de preferencia. Y sí, podcast, porque podcast hay muchos. Nosotros somos únicos y detergentes. ¡Claro! Detergente, sea tonto, man. Únicos y Biodegradables. diferentes. Biodegradables, Amigables con el ambiente. ecoamigables. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día Día del niño a Niño! todos. Esto se está grabando el Del día del niñe, niño. del niñe. Del niñe. Del niño. Episodio número 22 de En Eso Quedamos. Perro. Muchas gracias por habernos acompañado durante Ya, este Doc. largo camino. Cada vez más Y hechos regresamos picha, con man. su- Año y medio ya. ¿Ah? Su sintonía. Hoy está conmigo el profesor Longaniza. Claro, papá, aunque parece como bien al Solo- señor Barriga, pero hey, ¿qué Solo queda? chorizo, solo chorizo. Tome. Usted Eso, sabe- Peterciño. longaniza, ¿sabe La lo que lon- significa longaniza? sí, la longaniza es como un chorizo, sí. Chorizo, sí. Por largo, es largo. Entonces, por eso es que así le decían al Como, profesor. como al el salchichón. profesor. Ma, qué nivel de profesor Girafales, ma. Mis respetos. Y tenemos al profesor Kimchi. No me gusta Kimchi. Así porque se- en realidad Nada más que eso. Y bueno, Rochi, punto y coma. Saludos ahí. Vamos a estar con ustedes. Nuestros nombres hoy representativos del tema que es el profesorado, los profesores, los maestros. Vamos a hablar de tan bella y noble profesión porque no es cualquiera el que enseña, no es cualquiera el que instruye ni el que guía. Entonces hoy vamos a echarle se la lleno puede enseñar si quiere. tema. pero no, Qué nivel. Puta, hasta que No, me inspiró. no creo que quiera perder los pocos, la poca audiencia. los 3 seguidores que tenemos, Los Mi tres seguidores. que somos hermana, nosotros, mismos. mi hermana, mi doña y mi mamá. Sí, a huevo. Un saludo para Juancito que siempre nos comenta los videos, mae. Prometemos vamos a responderle más Eso. pronto, mae. Qué nivel. Eh, Que traiga amigos para, o que haga que cree cuentas falsas. Mano, Juancito uno, Juancito dos. tenemos que hacer un episodio de videojuegos para invitarlo, mae. Que Estaría bonito. No hemos tenido el chance, pero se lo estamos debiendo, Juancita, ahí por allá. Traer nuestro fan. Un fuerte nuestro abrazo, fan número sí. 1. No sé si quieren, empezamos con el mínimo fuerza. Démosle, Bemba. Voy yo entonces. Bueno, y esta semana quiero recomendar algo que no es una serie nueva. Sí, pero nadie dice, nos quedamos esperando. No hay cortina más. Es que Oscar No hay nos... cortina. Vamos así a pelo. Dele. ¿Cuál es la recomendación de este Esta episodio? semana no es una serie nueva, tampoco es vieja, pero como el tema es sobre profesores, la pueden ver en Netflix, se llama Merlí, es una serie catalana. Por si- Catalán. la pueden ver en catalán por si quieren. Como la crema. Exactamente. Entonces, bastante interesante. Es de un mae filósofo que queda desempleado, entonces no le queda otra más que trabajar de profesor de filosofía en el colegio de su hijo. No suena muy bien ese plot, pero es bastante interesante. Me resonó bastante porque la filosofía siempre me ha parecido como interesanticilla. Y es como ese intercambio entre profesor de filosofía y alumnos de colegio, y como ese despertar de la juventud y definición de la orientación sexual de las personas. También la relación de él con el hijo no es como la mejor, pero o sea, va ahí se va viendo como esa evolución, la relación de él con la madre y la relación de los jóvenes entre sí es bastante interesante. Ya luego por ahí de los últimos como temporadas se va como despedazando un poco, pero no, bastante recomendable. Ok. Eso sería. ¿Cuántas temporadas son? Man, no me acuerdo, sí se consume muy rápido, o sea, yo me acuerdo que me la tiré así de Capítulos rapidísimo, cortos, más rápido. No son tan cortos y en un inicio los orientan como a diferentes específicas filósofos o corrientes filosóficas, entonces sí es como interesante en ese aspecto, porque digamos que aparte Sí, me interesa ahora la filosofía y así es. y aparte de, o sea, te lo tiran de una manera muy jovial, por así decirlo, muy tuanis, pero va recibiendo ahí hints de filósofos, de corrientes, y el capitulillo normalmente lo orientan como para ir o sea, como para ir también de la mano de la corriente filosófica o del filósofo que están cubriendo en ese episodio, entonces se vuelve interesante, a veces un poquito forzado, ese es como
Lo único que tal vez podría decir que es como un poco que no me gustó de la serie es que a veces fue como que intentaron abarcar tanto que ahí pierde. Y eso también lo he notado en otras series, como La Casa de las Flores, que ya empiezan como a tratar de cubrir mucho tema y Nunca he visto esa serie. Mae, reciclan actores, todos usan a los mismos actores de La Casa de Papel, de todas las casas, y Vis a Vis, de la otra serie, Sí, Élite. sí, eso sí. Sí, pero es que, digamos, de ahí es como el círculo, ¿verdad? De actores Sí. españoles, entonces, de, Sí, es que como lo tampoco que hay tienen a mucho, mano. digamos, sí, exactamente. O sea, sí hay, como en De todo hecho, país, pero creo fijo. que fue en la Casa de Papel, sí, sí, en la Casa de Papel, como en la segunda o tercera temporada, que meten a un argentino, que es muy buen actor. Ahorita se No me la olvidó el vi, nombre. yo vi la primera temporada, ya Pa- la segunda la empecé a ver y demasiado arroz Palermo. con mango. Ajá, que hace el personaje de Palermo. Se me olvidó ahorita el nombre Ah, del de actor, la... Ah, sí, Palermo, muy pero bueno. el Esma es muy buen actor, man. Pero sí, ¿Se bueno, murió ese actor? entonces O sea, ahí, no en la serie, sino en la vida real. no, que es muy bueno. Sí, sí, siento que es muy buen actor. Ah, entendí que se murió el actor y yo, what? No, o sea, como que es No. como lo que lograron arrastrar fuera del círculo de actores españoles, ¿verdad? Como para darle ahí, como para lo que usted dice, no tener siempre los mismos. Pero Bueno, a bueno, lo que entonces vinimos, a lo que ahí queda vinimos. la recomendación Merly en Netflix. Está, Gracias excelente. a nuestro Merlí. amigo, el profesor Laganiza. Mm, no hay de queso, Profesor nomás de Salchichón. papa. Tome. Bueno, Profesor entrémosle lleno al Salchichón. tema de hoy, los profesores, Profesor los Chorizón. maestros. Mae, ¿ustedes creen bueno, yo considero que eso es casi un don, porque como les decía al principio, no cualquiera tiene esa facilidad para enseñar o para enseñar a una persona, sobre todo cuando son pequeños, ¿verdad? Que son, cuando uno es más, eh, ¿cómo se Manipulable. dice? Ajá, exacto. Iba- iba a Como el decir, diablo. pues diable, sí. Yo las Entonces, bueno, no premisas, sé, ¿usted cree que la gente que se dedica a eso es como decisión o es algo que ya se trae desde el principio? Entonces, se nace o se aprende, dijo. y ¿Qué, sea perro, man. qué opina el profesor Kinchi? Somos Yo venía filosóficos. pensando eso en la previa a este capítulo. Yo me puse a pensar en la historia que yo tengo con profesores. Y yo, bueno, como creo que ha quedado más que claro en capítulos anteriores, yo siempre era un bully anti-autoridad en el colegio y escuela, y yo creo que eso no fue algo como que yo hiciera a propósito. Pero los profesores que más me marcaron eran profesores que no eran profesores por naturaleza. A lo que quiero llegar rápidamente es que usted puede ser profesor como existe la carrera de la educación, muy noble, ¿verdad? Que es una carrera donde se estudia educación. O luego está la persona que estudió X materia o X, no sé, corriente, ¿verdad? Puede ser, principalmente en las ciencias, creo que se da más, por ejemplo, una persona que estudió matemáticas o estudió física o estudió química o algo así, probablemente su intención original no era ser profesor, quería como Ujú. la parte científica y luego ahí por azares de la vida se dedicó a la educación. Entonces, Ujú, como igual, Walter White, que era químico y... algo Eso así. mismo. Por ejemplo, yo tenía un profesor que era ingeniero y el mae, bueno, y estudió física también, creo que usted lo con la Martín, que era Claro. profesor de física. Mala Mae, ese noche, mae era, cómo no mae, conocerlo? Compa mío, güey. mae, el mae es súper buena gente, el mae era un gran profesor y todo, y si usted lo ve como que el mae se dedicó a la profesión de educación como por, sí, no sé, como rebote. Pero bueno, eso. Entonces, a su pregunta, yo siento que es algo que uno trae, o sea, que es algo a lo que usted trae la educación y es algo que le tiene que crecer como una pasión, pero no sé si es algo que usted puede lograr solamente, porque si es por necesidad y usted se puso a dar clases porque no le queda de otra, probablemente se va a notar y la gente va a decir, este mal lo que pasa es que no tiene nada. Una Entonces, vocación, a eso te Muy de referís, sí, porque esa vocación. vocación, o tiene, sea, tiene que sí, tenerlo, tiene que traerlo, sí te ya. capto, es como, yo a veces pienso eso como por ejemplo los enfermeros. Digo, tiene que haber cierta vocación en ese tipo de profesiones porque sí, se deben mucho hacia los demás, pienso yo, y si no Sí, hay vocación, no si no hay cualquiera limpia vocación, culos de manera amable. y no cualquiera le enseña a gente que no quiere aprender, digamos, Sí, porque también hay muchos niveles de niveles, no es lo mismo ser profesor de cole que Ujú, profesor de universidad, ¿verdad? Normalmente en la universidad la gente va porque quiere estar ahí, en el cole es ujú. porque de ahí hay que estar ahí.
Y Sí, depende, porque en la universidad también no se puede llevar, en la universidad hay cursos donde usted no quiere estar, pero son parte de la currícula. son parte de también. la, ajá, También. Sí, pero ahora eso es muy interesante. Lo dijiste, cómo cambia la percepción que tiene uno hacia los profesores o los maestros durante los diferentes años, ¿verdad? De la vida, digamos. No, como cuando, inclusive hasta como en la misma manera de llamarlos. Bueno, no sé si acá en Agam o en otras partes de Centroamérica y toda Latinoamérica unida que nos escucha, les dicen a las maestras de primaria, les decimos niña, o sea, uno está acostumbrado a decirle la niña. No sé por Sí, qué o ¿qué dónde pasó habrá nacido esa eso. vaina? Sería interesante como analizar eso. Tal vez le podemos preguntar a Rodri. A las maestras se les dice niña. Ya cuando usted está En la escuela, ¿cierto? Le decíamos la niña, la profe. en el colegio, Pero en la los Ahora se les profesores dice no le decíamos universidad. teacher, el niño. pues en las Ajá. privadas, teacher, Sí, ¿verdad? teacher, pero eso es como y toda la Sí, sí. Pero invasión no, gringa. no, Dijo. siento que pasamos el tema y ustedes dos, no sé, bueno, Fercho más o menos lo respondió, Claro, no, yo pero quiero dar mi Rochi no, respuesta. Yo quiero dar mi respuesta no, antes de que Rochi, ya que Rochi no desperdició su Dale, dale. momento. su momento de Perdón, fama. Eh, perdón. Mae, concuerdo con Quincho en parte en el tema de la vocación y creo que tiene un punto interesante en el hecho de que tal vez estas personas que estudiaron, por ejemplo, no sé, biología, pero sin intención de ser profesores de biología, sino porque realmente querían ser biólogos y y tal vez se dedican a ser profesores, que de hecho este episodio creo que en parte nace un poco del hecho de que una profesora en común, que yo no sé si Flora fue profesora tuya, Sí, claro, por en el supuesto. primer episodio de este podcast caímos en cuenta que estuvimos en el mismo colegio, pero en diferentes años. Bueno, en algún momento estuvimos en el mismo año, pero en diferentes generaciones. Falleció y ella era un caso interesante, con todo el respeto voy a hablar de ella, era un caso interesante porque ella había ido a estudiar a Rusia, yo creo que no estoy muy seguro, pero yo creo que está un doctorado Hubo una época dorada de la educación en Rusia. Muchos profesores que estuvieron en la UCR de diferentes materias, Pero especialidades, se fueron a Rusia. Pero bueno, eso fue antes interesante. de ¿Tú que fuiste cayera compañero del hijo de la ella o PEP. no? ¿O no era de su generación? No. No, no creo. Ok, bueno, pero entonces ella es como un ejemplo, que, digamos, en su momento, lo que quería llegar con el ejemplo de esta profesora que estaba sobrecalificada para ser profesora de colegio, es que en su momento yo recuerdo cuando estaba en el colegio, yo decía que estupidez, digamos, porque esta señora está aquí de profesora en el colegio, ¿verdad? Pudiendo ser profesora de lo que sea. Ella luego contó su experiencia de vida y que estaba relacionado como algo, una experiencia ahí espiritual particular y que había tomado la Que Dios la decisión, abrazó. exactamente, pero que había tomado la decisión por eso y en ese momento igual también yo decía que estupidez. Mm. Ahora, a esta edad, Sigue pensando que es una estupidez. no, más bien ahora a esta edad y como en los últimos años, vengo entendiendo más ese tipo de decisiones. Entonces es lo que me parece como curioso. Hay cosas que en el paso del tiempo uno también va modificando, si va cambiando, si uno va entendiendo como esas decisiones. Porque me acuerdo cuando entré yo a la universidad tenía que escoger entre mate pura o informática y escogí informática, pero yo decía mate pura lo que voy a hacer es profesor de U a lo mucho. Ahora digo, ¿qué tú ser profesor de U? O sea, me encantaría ser profesor de universidad, más bien. Entonces, a lo que quería llegar con esto es que Quincho también da como un buen punto, sin haberlo dicho, de que también hay parte del problema cuando las personas muchas veces entran a estudiar educación porque querían estudiar otra materia, pero entraron a educación para luego pasarse a la materia que querían, pero nunca logran pasarse, terminan graduándose de profesores y no hay una vocación real en ellos, que de ahí es un trabajo que sin vocación lo que va a generar es frustración. Y una persona frustrada solo va a pasar frustración a sus clientes, que en este caso serían los alumnos. Entonces eso es como mucho de lo que se vive, siento yo, en primaria y secundaria. No quiero con esto desmeritar el esfuerzo de muchos profesores, más en este país que yo creo que invertimos un montón en la educación y nos jactamos de eso, pero creo que sí hay un poco de eso y eso es como lo que a veces, por lo menos yo adolecí o me hizo falta en mi proceso educativo, como el sentir estos profesores con pasión que me la contagiaran. Sí. Esa sería Sí, como mi postura. sí. No, yo siento que, como dicen ustedes, es mucho de esas ganas de poder enseñar o transmitir. Nunca, nunca se me va a olvidar un, un profesor de universidad que
mientras yo maldecía porque no podía, era de matemáticas, y mientras yo maldecía porque no podía llegar a la solución de uno de los problemas, ¿verdad? Man se me acercó y me dijo como, ¿por qué en lugar de madrear o invocar al diablo, por qué no se abraza de Jesús y le pide sabiduría? Y yo, madre, ¿qué le pasa a este pan de No se habla de esta, le había dicho. Hablas de esta. Bueno, pero después, digamos, en parte yo entiendo, digamos, es como, madre, trate, o sea, no se ofusque con la vara, busque otra salida, nada va a ganar usted, Mariano. Busque otras Digamos, salidas. eso fue como, me impactó, sí. Me conectó con algo divino. Bueno, pero digamos, eso es como igual, como usted dice, madre, creo que es madurez. Normalmente cuando uno está estudiando, sobre todo en secundaria, primaria, y uno todavía es una persona que no ha terminado de desarrollar ni su personalidad muchas veces, ni todo su potencial, entonces, uno siempre, ¿verdad? Hay como esa vara también de rebeldía, de estar en contra de las autoridades y la vara, más cuando uno es un fucking Sí, eso es lo que adolescente, yo decía. un puberto ahí, ¿verdad? Eh, entonces, como que también así, como con los años usted se da cuenta de que qué profesores o qué maestros tuvo que realmente sí estaban eh, involucrados en eso, en enseñar de verdad, en ir un Mae, poco sí, más allá que solo eh, cumplir con su trabajo, ¿verdad? Que sí, creo que es lo que todos hacemos día a día, ¿verdad? y yo creo que uno, Tener mae, un eso que trabajo y usted cumplir dice es con eso. cierto, mae. Que uno cuando es un carajillo, tal vez uno no lo nota, ¿verdad? Y ahora que uno es tata y uno ya es adulto y ya tiene una profesión y la vara, mae, Perdón. hay un tema de que los profesores o educadores también pueden hacer lo mismo que uno a veces hace, que es nada más bretear porque hay que bretear. O sea, como que, no me queda otra, es lo que he escogido, es lo que estoy haciendo, y ya, y voy a buscar brete y es lo que hay, ¿verdad? Ujú. Porque al final de cuentas es una necesidad, pero bueno, la educación no es algo que se hace tanto por necesidad, porque yo estaba pensando en una cosa que a mí me hace gracia porque no entiendo y la verdad es que necesitaría más ilustración. Es que existe la carrera, por ejemplo, voy a hablar de un tema de estudios sociales, ¿verdad? Es una materia muy X, pero voy a hacer Ujú, ujú. usted puede estudiar educación de los estudios sociales, o sea, se llama, no sé cómo se llama exactamente el nombre, pero es Creo que como se llama Sí, así. educación de los estudios sociales. O usted puede estudiar historiador también, ¿verdad? Y yo creo que si usted lo ve como místicamente, historiador es como más profundo, usted como que le da más énfasis a las cosas. Entonces, si usted ujú. fue a estudiar, estudia educación de los estudios sociales, usted nada más se dedica a aprender la base de lo que usted tiene que enseñar basado en un programa literal de educación. Entonces, usted ya se está como que está cortando su campo de expertise a que usted nada más va a dar las clases que lo pueden dar, que es un poco lo Sí, mismo para otras materias, ¿verdad? Porque Con mate pasa igual mucho eso que está. Ujú. depende sí, mucho, perdón, de como del enfoque o especialización que desarrolle esa persona, digamos, por sí, ejemplo, digamos, el caso más cercano a mí es una de mis hermanas que o decidió estudiar educación de las ciencias. Entonces, obviamente, como ella va a ser una profesora y, bueno, ya es profesora, porque ya se graduó, entonces ella tiene que enfocarse en las tres ciencias, ¿verdad? Física, biología y química, ujú, para cumplir con lo que usted dice, ¿verdad? Con el plan de proyecto que tiene el sistema de educación del país. Pero fuera de eso, digamos, ella decidió especializarse en biología. Entonces está sacando su carrera de biología aparte. Entonces igual pasa Pero por con estudios decisión propia, sociales. pero Sí, no porque se exacto, lo sí, pidan. exacto. Ok. Sí, sí, decisión propia, porque ella ahí seguro es como la rama que más le gusta o la que más le interesa y se va por esa rama. Entonces igual pasa con las matemáticas o con los estudios sociales, sí, porque con estudios sociales yo creo que usted de toda esta parte de cívica, ¿verdad? De historia, de geografía, hay como varios barrios, entonces también usted se puede como enfocar en una de esas y sí, complementar un poco, ¿verdad? Y obviamente, entre más especializado usted esté en algo, más opciones va a tener, como usted dice, y bueno, ya tal vez no solo puede ser un profesor de secundaria, puede ser un profesor universitario y demás. Igual como que eso es un poco random a veces, ¿verdad? Porque, digamos, terminando mi carrera de sistemas, al año había una o un par de compañeros de carrera que estaban dando clases en universidades privadas y yo, good for you, ¿verdad? Yo tal vez no me hubiera sí, sentido como capacitado cómodo. para algo así, pero
ellos dieron el paso y súper bien. Entonces como que en la universidad piden como un rango, ¿no? Ahora sí. O sea, no, y es que también en la universidad sí se puede especializar más y ya puede ser investigadores, o sea, sí son otros. Claro. Y hay un tema todo que tal vez es muy profundo de entrar ahora, pero el sistema de educación, y Fercho lo tocó rápidamente, yo quisiera diferir de que nos vanagloriamos del sistema de educación costarricense, que la verdad se ha notado muy deficiente, y más en estas épocas de pandemia y todo, o sea, la brecha entre educación privada y educación pública, también es un incentivo económico, porque obviamente los profesores de educación privada ganan más que los, dependiendo de, no siempre, ¿verdad? Pero dependiendo. Sí, pero un profesor de educación privada, digo, pública, gana más y tiene muchos más años de experiencia, o Sí, sea, claro. no llega tan rápido, pero bueno, y los beneficios y todo, o sea, es como lo mismo, trabajar en el Estado hasta trabajar privado, que no siempre una es mejor que la otra. Pero entonces también, al final de cuentas, los educadores que salen de las universidades en Costa Rica van a cumplir un programa ya establecido por el ministerio, o sea, es muy cuadrado, es como producir una producción en masa de personas que le van a usted enseñar un método. En realidad, tanto que lo que le van a enseñar como materia, es muy difícil, o tiene que ser una persona muy creativa, o tener demasiadas herramientas psicopedagógicas para que a uno se la marquen, porque digamos, ¿cómo va a lograr usted que a los carajillos les interese la historia de España, entiende? O la vara, a menos que alguien, Complicado. y siempre va a haber alguien que le cuadra, porque obviamente uno conoce gente que probablemente después quieran ser historiadores, pero es uno de 100, no sé ni cuál es el. Uno de Pero, 10,000, man. Sí, o las letras, lograr, digamos, y... lograr ese interés es parte de la educación, o sea, de la vocación de ser profesor, mae. En cambio, yo siento, bueno, no sé, tal vez porque a mí me gusta más, pero las ciencias o las tecnologías, es algo con lo que la gente se puede sentir más relacionada, o sea, es como más fácil Pero despertar ese ¿será Creo que que sí? interés. es... No, ¿Será que pero sí? yo pienso ¿O que será usted que hay una inversión está... o que hubo una inversión sistemática del país? Porque es que también yo he tenido esa conversación con otros amigos y, por ejemplo, nosotros somos la generación Franklin Chan, no sé si me explico con I eso. wish, Somos yo una quisiera, somos una generación de niños que creció con niñas, de niñes con esta imagen de Franklin Chan a pegar, y con una inversión del Toda tiesa gobierno y vino en el todo esto, museo. por eso pero se ha dicho, mae. y vino toda esta vara, Figueres, Intel y como que se giró el barco hacia tratar Hacia de la tirar tecnología. hacia tratar de tirar el país hacia eso y a veces yo me pregunto, eh, ¿fue que lo quisimos o fue que fue una decisión país que se tomó y hacia ahí hemos ido? Se invirtió mucho en colegios técnicos también, nosotros somos graduados de colegios técnicos, entonces no sé hasta qué punto fue que sí, porque las tecnologías son más chivas o fue una decisión país que se tomó y nos terminó repercutiendo en nuestra toma de decisiones, digamos, para Sí, bien no, y para mal. yo creo que eso, como Es usted dice, válido su punto, ha mae. sido toda una influencia, sí. Y, digamos, obviamente, por ejemplo, lo hablábamos creo que en otros episodios pasados, ahora los chamacos, están más influenciados con eso, ¿verdad? Ya casi que nacen con el celular en la mano y viendo a gente que trabaja de tecnologías o que está desarrollado con la parte de streaming, YouTube y todo eso, o sea, es como que la tecnología está más acá, entonces hay más interés en, ¿verdad? Y nosotros creo que somos como la generación que quedó en medio, ¿verdad? Entre la máquina de escribir y las El NIES, decilo. computadoras, sí. Que ni. Qué bueno, más Sí, generación 10, man. pero sí, yo sí creo que somos la generación NIES. Somos la Unos 5 generación años para NIES. atrás y unos 5 años para adelante. Orgullosamente NIES, papi. No, ahora que es súper interesante lo que ustedes dicen, porque hace muchos años, en la Costa Rica más, inclusive ya que estamos llegando al bicentenario, y la educación que se daba era muy, o sea, la educación Sí, preescolar, la educación escolar era la vara, porque usted ya de la escuela salía de sexto grado y nada más a ponerle, ¿verdad? A bretear, o sea, no existía sí, la no, educación inclusive, diversificada, no existía digamos, la educación eh, secundaria, o sea, no Sí, existía mucha gente nada de llegaba eso. hasta noveno y ni eso, mucha, digamos. No, no, noveno no existía, era digamos, sexto por grado, era la ejemplo, educación básica. allá en ¿De qué año Pérez, yo habla? ¿De qué año conozco, habla? ¿De qué década? 1900, finales de los no, 800, no, 900. Ah, digamos, bueno, pero en zonas rurales, digamos, habían lugares donde tal vez llegaban a tercero,
de escuela. ¿Pero en qué década? ¿60, Tercero de primaria. 70 o 80? Creo que todavía en los 40, una hora así, No, todavía. más Yo reciente. creo que Pero más es para en acá, zonas Quincho, rurales. Yo estoy 70. hablando en zona rural. No, yo creo que está en San José, me parece, yo he visto, digamos, gente, de hecho, bueno, a mí me, Y digamos, tal cuando vez no yo, es porque no sean personas que no querían estudiar, sino es como claro, exacto, está por eso, listo, hasta acá le ofrecemos, por eso, no hay digamos, colegios, no No hay hay. exacto. más. Yo estuve en el digamos, yo estuve en el cole y, por ejemplo, mi mamá es psicóloga graduada y mi tata estudió en la universidad también, pero que yo me recuerde, creo que de mi clase solo, yo era el único que los dos tatas eran graduados de universidad y por todo lo que yo hablaba de mi familia, que mi mamá en Nicaragua y todo eso, y tenía una ¿Mm? condición de vida bien, pero no era como la norma de la generación de gente de 70 años de ahorita, que ambos tengan universidad, digamos, es como Sí, sí, más sí, exacto, porque complicado, digamos, pues, digamos. yo puedo hablar de hace Si aún ahora el 40, 2% de la población mundial, menos del 2% de la población mundial tiene título universitario, ma. Es que aquí en Costa Rica a veces vemos el título universitario como algo muy normal, pero algo no, es parte de comprado. la burbuja. Yo creo que es parte de la burbuja en la que uno a veces vive, Sí, pero no es No está tampoco, normal. no es tan normal, de hecho, sí, o sea, sí, 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 hay un montón de gente que no termina Pero sus ya ustedes estudios están hablando de los universitarios. estudiantes, ¿no? Pero Entonces, sí, 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 es que sí, son porque... parte del problema, perdón. son parte del problema los estudiantes. No, pero está bien, ma. Y yo creo que eso Es nos va que bien. creo que nos debemos un toque hablando de la estructura No, pero de- está bien porque al del final de cuentas Sistema Nacional de Educación. Es que yo los creo que, profesores van por ahí, o sea, los profesores no existirían si no existiera el sistema de educación. Y vamos a hablar de Costa Claro, Rica claro. porque ahí, obviamente que es nuestro ejemplo inmediato. Pero muchas cosas que se hacen en Costa Rica son, eso que usted dice, de que haya colegios técnicos y todo, son ideas muy europeas, man. O sea, que de ya eran Alemania, más anteriores a nosotros, man. Sí, educación dual, que llamaban, lo que ahora, y hace hace poco poco, hace unos años, quisieron se implementar alarmaron, eso. se Sí, alarmaron. sí, como que querían hacer eso, como que la gente sacara una profesión. O sea, que al final de cuentas todo, yo sé voy a sonar súper, no sé qué, pero todo es por el sistema capitalista, porque la verdad es que al final de cuentas usted lo que quiere es llegar a producir personas que sean útiles para la producción de capital. Entonces al final de Para la cuentas sí. economía. Entonces ustedes de carajillo va a agarrar a los prospectos para que los más cuando sean grandes y estén en una edad productiva, pues de hagan billuyo, entonces sigan contribuyendo al sistema. Entonces yo creo que todo va relacionado en esa dirección. Es complicado, te entiendo, te capto Sí, te capto, pero a la vez me parece que pero puede ser un Te poco, difiero. es que difiere un poco porque siento que, digamos, por ejemplo, la educación dual, por ejemplo, en Alemania siento que no viene tanto de capitalista, sino más bien laborista, tal vez, incluso está tirando un poquito más como a izquierdosillo, digamos, y yo siento que es muy noble, es una muy buena idea y podría traer muy buenos réditos, pero entiendo incluso el por qué generó tantos anticuerpos hace 1 o 2 años cuando intentaron meter la Hacerlo. vara, porque no. obviamente, Agarremos el jalón de orejas que nos sí, pegó desviaron, Quincho, man. Sí, 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 porque ya pero estamos echando en había un punto, política había, y. había un punto importante que era lo que yo no quería perder cuando Pincho mencionó lo de los alumnos. Yo Ajá. tengo varios amigos y conocidas profesores y profesoras, y normalmente lo que dicen es, mae, uno empieza con muchas ganas de cambiar el mundo, cambiar el sistema, Claro. uno quiere enseñarle a los niños, a los jóvenes, y llega y pega contra pared. Entonces por eso creo que era importante hablar como de los Ujú. alumnos, porque a veces nos quejamos mucho de los profesores, pero la verdad es que también y son humanos, weón. Llegar a explicarle a gente que no quiere necesariamente aprender y desmotivante. En un momento ya Claro. usted dice, tema, esta gente lo único que quiere es copiar, quiere pasar, y creo que el problema es más profundo, que es la vara de tener un sistema resultadista, orientado a pasar exámenes, Sí, memorístico, claro. memorístico, Ujú. pero Sí, porque continuemos. la verdad es que lo que uno aprendió en el cole o en la escuela, ya la mitad se lo olvidó, weón. Un Un día meme que llega ahí dice, Lamentablemente, día 88.900 sin usar la regla de no sé qué, yo, fórmula un notable, día, ahora sí. hace un par de meses, weón, alguien me sentó a que le ayudara con una división de 3 cifras, weón, y me quedé patirando, man. Y Yo, yo lo ¿cómo, veo ahora, que yo soy en esta cómo época divido el número de mis 3? ¿Por dónde carajillos, digamos. empiezo, man? le toca Así ayudarlos con en tareas papel, man. y patina. Sí, 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 digamos, todavía mi hija, porque está en primer grado, entonces son varas que manda huevo, ¿verdad? Que son sumas, ¿verdad? sí, Pero ya pero mi ahí, hijo usted, grande, usted ya hace una vara de
multiplicaciones, ahora es muy Que la verdad es que exorbitante. le agradezco al Photomath y a esas aplicaciones nuevas que han salido, ¿verdad? Que me ayudan. Porque yo tampoco era el más diestro en muchas cosas, entonces... Sí, pero al Ujú. final de cuentas, bueno, no sé, es que yo también quiero mantenerme en la línea de los Bueno, de lo que hagamos queremos un hablar, tema very, pero very profesional, así, totalmente profesorado, man. Hablamos sí, de, vamos a ahora, hacer, hagamos cuadrito, por- enfoque, de ya. hecho, ahora Fercho dijo, mala noche, le decían a un profesor, man, hablemos de Mala noche, esas mae. leyendas o seudónimos que tenían ciertos profesores, man, así como los más pintorescos o los que se le dan así a la cabeza, man. ¿Alguna leyenda así de Ma, las que ustedes se a acuerden? mí mala noche, quería contar una anécdota ya que trajo a Dale, colación dale, el dale, profesor dale. Kinchi, ma. Ese ma fue tutor mío para unas varas de limpiadas de mate, ma, y entonces el ma me dijo una vara, estaba yo en octavo de cole, y el ma me dijo, Cárdenas, usted sabe que usted es sumamente irrespetuoso. Y yo, ¿por qué? Me dice, ma, porque usted siempre, cuando le dice algo a uno, dice, ¿me entiende? Y uno tiene que decir, me explico. Y eso me marcó tanto, tanto, tanto por el resto de la vida que yo ahora siempre digo, me explico, pero lo que me parece gracioso de la historia es que igual digo me explico, pero con el mismo tono de me entiende. Entonces a la gente le cae súper mal me explico. Entonces Sí, a sí, través de sí. la vida, laboralmente, y con otras personas, toma, usted es un hijo de puta con su me explico. Y yo, mal, pero entonces, ahí no hay forma. No hay forma de ¿Cómo es que preguntarle a hoy en este alguien montón de cómo repetes? exactamente mala noche. A ver si se me ocurren otras anécdotas. Vamos a ver. Tekin Chin. Yo me acuerdo que yo era, ok, un terrible estudiante, pero por alguna razón los profesores tenían esa vara que siempre se acuerdan o les caía simpático uno, ma. O sea, frente al Ujú. grupo probablemente era como, madre, qué pereza este madre, pero al final de cuentas era con los que uno terminaba hablando más y todo, ma. Entonces teníamos un profesor de inglés, ma, que honestamente, y no es porque no lo quiero revelar su nombre, es porque en realidad no me acuerdo, ma, que era un madre que era DJ. Y el mae era nuestro profesor. El mae entró cuando ¿Dónde? yo ¿En estaba dónde? en el En el Don cole. Bosco. Un Pues ya dije profesor el que era nombre, pero DJ. sí, era un profesor de inglés que era peloncillo. No sé si Nothing usted era, lo iba a no. dar. No, Nothing, no, no. Ah, bueno. el mae era tico, pero bueno, Nothing el le mae era decíamos more. nothing. Y la verdad es que el mae, como uno ya tenía 18 y la vara, mae, también hacía como la amistad fuera del cole, mae. Entonces, eso fue una vara que a mí me marcó mucho porque yo entendí muchas varas también, como yo los veía ya como seres humanos, mae. Que a mí me llevó muchos años ver a los profesores como seres humanos. Yo en el cole siempre los veía Creo que tal vez era más como, como creo que era no tico, Como el lo que enemigo, usted como el busca es perfeccionista, enemigo, sí. como el como, no, policía, usted los dejaba ver como esa figura de autoridad, más bien, no como humanos, porque humanos siempre uno los vio como humanos, como pero policías, más bien, weón. usted los dejaba ver como esa autoridad, sino que uno igual a usted. Teníamos un profesor que ese es uno de los mejores profesores que he tenido, el dibujo técnico, bueno, el profesor, le voy a decir el nombre, Luis Eduardo Cruz, Chicharrón, que era, no, Cruz, Cruz, el sí, chiquitico, el chiquitillo. ajá. Ah, buena nota, Cruz, man. El mae era una tea, y el mae al final de cuentas sí era muy que le importaban los resultados, y al final de cuentas si usted salía temprano, a él no le importaba, mientras que usted cumpliera a la hora de hacer los Ujú, exámenes. ujú. Y como esas varas eran muy prácticas, o sea, era 100% práctico, no era como que usted tenía que aprenderlas de memoria, hacer un plano, ¿verdad? Y hacer las vistas y hacer la vara que las líneas fueran perfectas y no hubiera un manchón al final, o sea, al final de cuentas a usted le enseñaba literalmente a hacer las varas bien, o sea, porque era bien o mal, porque el mae era súper estricto a la hora de Ujú, ujú. calificar, pero también el mae era el primer mae que iba a jugar ping pong con uno, era el primer mae que me jengueaba, era el primer mae con el que uno se sentía Sí, como era como que el estaba al lado apuntado. de uno, mae, ¿sí? Mae, Ajá, entonces yo ajá. siento que ahí es donde me cambió mucho la perspectiva de lo que eran los profesores y me Ujú. tomó hasta 10.º año que llegué al Don Bosco a conocer profesores que les importaba un poco más la vara. Y tal vez volviendo un poco a lo que decía Fercho de la educación técnica, ¿verdad? Porque la educación técnica sí difiere muchísimo, man. O sea, las personas que nos escuchan, que nunca han estado, como nunca se han enfrentado a la educación técnica, man, es muy diferente en el aspecto de que a usted lo están preparando para algo más. Yo creo que los profesores de materias ordinarias saben que lo que usted está aprendiendo probablemente entra por un oído y sale por el otro, man. En cambio, si usted está aprendiendo una Mm, carrera técnica,
todo es supuesto, generalizando, es sí, mi sí. punto de vista, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea. Pero sí, pero tiene razón un poco porque nos están preparando para un oficio, digamos. ¿Me Sí, explico? entonces usted más o menos ya se va pensando, y usted mismo se va preparando diciendo, ma, eso sí me va a servir, o sea, como que usted le ve una aplicación práctica, que yo Y creo que estoy eso es ahí lo que porque falta. quiero, normalmente, Más o Sí, menos, sí, ¿verdad? porque Pero, usted tiene que escoger como su especialidad. ajá. había O como una sea, cierta bueno, posibilidad y todo eso. yo fui a colegio académico e igual en los últimos 2 años tenía uno como una especialidad. Eh, yo, por ejemplo, yo Nada sincronizado. había elegido dibujo publicitario, creo que se llamaba. Ay, pero no sirvió para nada, mamá. Pero, exacto, pero más que todo era porque a mí me Ni el cuadraba logo nos como, hiciste. Porque ahí estaban las damas, me cuadraba como, las bueno, damas. las damas están en En secretariado. secretariado, sí. De hecho, habían como dos o O tres compañeros que contabilidad. se habían quedado sin cupo, entonces ellos estaban en secretariado. Lo Tienen una jodíamos. taquigrafía, pero impecable. Así, entonces, madre, pero vamos, por Le ejemplo, puedo typear 20.000 palabras por segundo, ¿no? ese profe era el profe flojo, madre, lo que si usted quería, usted hacía lo que le diera la gana, ¿verdad? Si usted quería estar en clase, si usted quería, se iba para las horas, si usted quería, pero el madre sí le pedía a uno como que hiciera los dibujitos, por lo menos, madre. Eh, pero igual, digamos, ese man era como el profe flojo, digamos, le decía MacGyver, de hecho, imagínense. Sí, madre. Pero entonces Sí, quiere decir lo que después, estoy... lo que yo quiero decir es que como que en los académicos también había cierta línea de que usted podía elegir cierta, obviamente, digamos, era como menos tiempo, ¿verdad? Porque eran 2 años y muchas menos lecciones, ¿verdad? Al ser académico y no ser técnico. Porque sí recuerdo yo que tenía compas en el colegio técnico de Pérez de León y sí eran más que tenían horarios mucho más extensos que los míos. No Digamos, yo salía a las 4 de la tenía, Ah, tarde. los horarios eran terribles, madre. Colegios así técnicos son digamos, terribles. yo tenía 2 o 3, no me acuerdo ya, como 2 o 3 días a la semana que eran días largos, digamos. O sea, días largos me refiero que empezaba uno a las 7 y Y salía a salían a las la 5 de la 1. tarde. Y después otro día era como entrábamos a las 7 y salíamos a las 4 y el otro día entrábamos como a las 7 y salíamos a las 3. Digamos, esos eran como Nosotros los días todos largos. entramos a las 6:50 y Los salíamos a otros las días eran a 4. las 12 o a las 11:30, una vaina así. Mae, Y los compas de teléfonos técnicos y todos los días salían a las 4 para arriba. yo creo que ese punto que están mencionando, digamos, de los profesores y humanizar los profesores es bastante interesante y se presta para lo bueno y para lo malo también, porque con el paso de los años a veces también uno puede tener tal vez una percepción muy, muy positiva de un profesor y ya luego tal vez ya lo ve como humano y se entera de cosas que tal vez hace él Era un como cerdo. humano y no como profesor o como profesora, ¿verdad? Y ahí se le Profesores. cae, y se le Se le caen cae, las medallas. se le caen las medallas, más cuando uno es pequeño, digamos, cuando tal vez pues, estoy hablando de profesores de escuela y luego ya medio uno se entera de cosas ahí medias oscuras del Sí, profesor y todo eso. pongamos casos más crudos, por ejemplo, yo me acuerdo que uno había tenido un profesor de música que era así como el amigable, eso había sido una escuela, ¿verdad? Como el profesor Y, Tuanis, y el le metía profesor mano, y le metía mano. cariñoso, y al final parece que el mae terminó con broncas por acoso, ¿verdad? Y abuso infantil y toda la mierda. Y eso, y eso, Eso se da cuenta uno como después, ¿verdad? y seguro de Y ser el uno mismo profesor como, de música de mi escuela, weón, porque yo creo que también es la misma escuela. fue puta músico, weón, ¿Qué Y, es de las ahí, profesoras manos de flojas. música están satanizadas? y el problema Están es que autorizados. hay mucho compadre hablado, porque se vuelve muy similar al tema de la iglesia, que muchas veces el MEP, Claro, claro. el MEP tiene ahí todos unos mecanismos para lo pasan a otra escuela y lo van pasando a otra escuela y se va sí, y protegiendo un tenemos poco un el proceso asunto. abierto y están bla, bla, Exacto. bla. Y cuando se da Entonces, cuenta hay un bueno, montón sin pero, generalizar, digamos, obviamente. a mí me pasó mucho también como en el cole, que después de años se da cuenta uno como de, es que fulanito tenía tal bronca por esto y eso, y uno como, what the fuck. Profes que Exacto. llegaban tapis a dar clases, weón, y uno es chamaco y no se daba cuenta que Yo los tenía, más estaban, bueno, tal vez sí se exacto. da cuenta, pero Uno no uno se se da hacía cuenta, como pero el otros maje. compañeros sí. El profe ahí Yo me llegaba acuerdo, y era había cacique, weón. había un profe de educación física, ahorita realmente no me acuerdo el nombre del hombre, pero ese mae, usted tenía clases de educación física a las 7 de la mañana, o sea, que era la primer clase, mae,
Y el hombre le decía, muchachos, vayan, toquen balón. Y el hombre se tiraba ya a una galería, a una sombra que seguro se le va a bajar al gomón. A mí esa vara siempre Nos dejaba mejenguear, me ha parecido terrible. Yo siempre creo como, ¿por qué no enseñan ajedrez en el sistema educativo público de Costa Rica? Digo yo, o sea, esa vara de horas de mejenguear fútbol, man. Era como un club y se tenía que ir extra a jugar. Y depende del colegio, weón. Por eso yo digo en las escuelas, o sea, las escuelas deberían, hay tantas cosas que yo digo que se podrían implementar. Sí. O sea, en lugar de 12 meses de fútbol, podrían darles algo de ajedrez básico, ¿me explico? A nosotros no le, bueno, en el colegio, porque yo en la escuela no recibí educación física, era una escuela muy pequeñita, entonces, nalgas. Pero el colegio era como un semestre de básquetbol, un semestre de fútbol y un semestre de futsal o de voleibol. ¿Cuántos iban? 18 meses, huevón, iban 18 meses a clases. ¿Cuántos semestres? Trimestres era. Se quedó en mate, ya sabemos quién se quedó en matemática. Ya sabemos a quién no le cuadraba la mate. Man, de hecho, mate era mi materia favorita, man. Opa, venía bien, opa. De hecho, quise ser profesor de mate, man. Opa. Lo que ustedes estaban diciendo, man, yo tuve profesores padres, man, y ese es otro tema, ¿verdad? Pero no sé si quieren. ¿Lo terminaron de criar o qué? ¿O padres en qué sentido? ¿Padres de sacerdotes? No, del sacerdocio. Yo tuve profesores sacerdotes también, güey. Es interesante, háblame de eso, porque hablando de educación física, teníamos un profesor que era nicaragüense, bueno, no era profesor, era un padre. ¿En el Don Bosco? No, en el Yorkín. Y el man nos enseñó a jugar béisbol, weón. Qué bueno, era chida, man. El colegio compró equipillo y compró guantecillos y la vara, man. Y ahí le dábamos, y para mí eso fue diferente. Porque, claro. Sí, en ese colegio pero no recuerdan así como sobrenombres de los profes, man. Mala noche es uno de los que yo me recuerdo. Teníamos un profe chicharrón. ¿A vos nunca te dio clase de chicharrón? Yo le decía chicharrón. Era un roco, apestaba a cigarro, pero súper buena nota. Y esos profesores como más bien de lo que uno no, o sea, profesores de camada antigua del Don Bosco, digamos, que eran profesores desde cuando el cole era solo de hombres. Entonces había como una diferencia muy, muy notable en los profesores que venían de cuando el cole era solo de hombres, que profes que entraron después cuando ya era mixto. Entonces, los que eran como solo hombres eran más como, no sé, ¿cómo podría ponerlo machistas. En términos? Relajados. Entre machistas, pero a la vez como, más como de cantina, sería como el término, como más de choque. Yo diría que eran profesores como de choque. De hecho, con ese tengo... Más bruscos. Con ese tengo una anécdota corta, que fue que yo una compañera, que me caía súper mal, me recuerdo que yo le dije, a todo el mundo le cae mal, y ella me dijo, no. Entonces yo hice un papelillo y se lo pasé a todos los compañerillos para que escribieran lo que opinaran de ella, y cuando ya se lo iba a dar a ella, leí las varas, y decía, qué varas más horribles, entonces no se lo quise dar, y ella me lo iba a quitar, entonces yo me lo metí en la boca y me lo comí, güey, y entonces ella me sapió con chicharrón, y nos saca chicharrón de clases, y la chica le cuenta, y chicharrón empieza con esta frase que yo me acuerdo hasta el día de hoy, el miedo que a mí me dio cuando el mae dijo eso, dijo, Cárdenas, mi hija fue la primera mujer en entrar al Don Bosco. Sufrió bullying fuerte. Yo decía, ya, fue expulsado. Pero lo que a mí me parece que muy interesante la anécdota es lo pichudo del mae. Dice el mae, y yo entiendo, o sea, yo entiendo, dice. Entonces, te cae mal. fue como un, yo entiendo, estas cosas pasan, hubo como una sabiduría del mae, estas cosas pasan, y ya como que le bajó el tono, y la compañera ya fue como, bueno, no sé qué, sí. Y chilling, pero yo dije, qué chicharrón, el mae diciéndole, este hijo de puta suena pedante. Yo me imagino que el mae de su sabiduría era como hombres y mujeres, a estas edades, hormonas entre de odio y todo, y frustraciones, estas cosas pasan. Y no, super tuanis el chicharrón. Que lástima que no tengo chicharrón clases. En el cole yo tenía un profe que era el profe Chistín, entonces uno lo pulseaba, era un profesor de educación, de educación física, de física mate, entonces uno lo pulseaba para que se pusiera a contar chistes, weón. Y usted le sacaba un chiste, weón, y ya era lección de 40 minutos desperdiciada al hombre contando chistes, ¿no?
Y chiste malísimo, bro. Pero nadie quería las clases, nadie quería clases. Era para editar las clases, bro. Qué bueno. Después también estaba Osama, había un profe que le decían Osama, todo el mundo lo conocía por el sobrenombre, era un profesor de estudios sociales, el famoso Danilo Méndez, de la UNESCO, qué nada de profesor, ese se paraba usted frente a la pizarra y te escribía así de historia y toda la vara, con esa vara, y el lo emocionaba a uno con la vara que estaba escribiendo, enseñándole a uno, ¿verdad? Y la vara. Pero después llegaban los exámenes, weón, y reventaba a todo mundo, weón. Ese es el peor tipo de profesores, que es tuanis pura vida y en el examen. Sí, yo creo que todo el mundo era así como ansioso de decirle, yo estoy aprendiendo, lo que usted está diciendo yo ya me lo sé, voy a ir a ese examen y se lo sonaba a uno, yo creo que lo más que le saqué fue un 80, weón, a ese profe, ¿Y en cole? ¿Y en cole? Uy, perrito. Yo me acuerdo, había un profesor, yo no sé si que teníamos que era profesor de religión, pero era laico, Gerardo se llamaba. Gerardo. Gerardo. Ese era muy tuanes porque estábamos en un cole católico, y él era un profesor laico, o sea, él no era de la iglesia, y daba religión, entonces se lo daba con un enfoque siempre respetuoso de la iglesia católica porque era la vara del colegio. Pero el permitía mucho el debate, entonces eso era chiva, Es interesante. El mae sí permitía mucho que uno hiciera preguntas como, yo no entiendo por qué tenemos que ir a misa todos los días, esas varas. Entonces el mae decía, sí, yo tampoco entiendo muchas cosas, entonces ya como que el mae trataba de poner un punto medio y, no recuerdo tanto los debates, como más que todo el hecho de que hubiera una discusión abierta. Teníamos también, tenía una profesora en español, nosotros que, nos fue mal, a ella le fue mal con nosotros, nosotros con una profesora siempre hacíamos una entrada diferente, Evelyn, cada clase, Evelyn, y luego estuvo Nidia era la de inglés, una profesora que le decíamos, estaba en la época de Betty, la fea, le decíamos Betty, porque no era muy agraciada, Después nos dimos cuenta que la madre tuvo episodios así de salir llorando y la vara, y uno se pregunta, hermano, si era Karen. Qué duro, ¿verdad? Es que tras de eso un adolescente no piensa en esas varas, weón. Uno es un arrancado, weón. Y no solo eso, usted tenía 17, a lo mejor ella tenía 22, y uno los veía rocos. Sí, uno los veía rocos y eran carajillos, o sea, yo tuve profesores. Sí, ojalá más como recién graduado. Por eso, yo me topé hace poco a mi profesor de electrónica y yo le dije, Fabi, ¿cuántos años vos tenés? Me dice 42 y yo, fuck that, o sea, tenía 22 cuando me daba clases, O sea, hasta era un cagado, y no los veía roquísimos, obviamente, por todo el contexto. Sí, porque uno está todavía todo póngase usted 22 años a dar clase, que la gente, que toda la clase esté mofándose de usted. Y no era un idiota, eso decía, ese tema quería abarcar como si ustedes, no sé si les tocó. Continúen, ya vengo un minutito, Si a ustedes les tocó como ese profesor, así como que, digamos, el profesor de estudios sociales se incapacitaba, o la profesora queda embarazada, entonces mandaba un sustituto, entonces a veces agarraban eso, ¿verdad? O maecillos que llegaban a hacer como la práctica, entonces le daban clases a usted 2-3 meses, weón. Y como dice Fercho, eran más súper jóvenes, uno los agarraba de pato. Riquísimo, lo que quería con esos maes. A mí me pasó en el colegio Yorquín, que estuvimos, tuvimos un profesor de justamente de estudios sociales, que el era yo me acuerdo, ahora que lo veo así en perspectiva, el era súper joven, Estábamos hablando de que si teníamos profesores como que llegaban de sustitutos o como sustitutos, digamos, así como que la profesora de la práctica o que eran la profesora se embarazaba, entonces llegaba alguien así súper cagado a suplirla mientras tanto, y uno lo agarraba súper pato, Nosotros teníamos un profe de estudios sociales, que ese año fue un desorden, y tras eso yo estaba así como en la puta sección más problemática, era así como el revoltijo más hediondo que usted se pueda imaginar, esa era la sección, digamos, estaban como los mejores promedios del grado, estaban los maes con adecuación curricular, estaban los maes desastrosos, estaban los maes pipis, así, digamos, era como todo el grupo de la amalgama, todas las ramas de nosotros teníamos un profesor que lo agarrábamos y cada vez que el mae se enojaba nosotros aplaudíamos, y nos levantábamos y empezábamos a hacer una ola en el colegio.
Entonces cuando el mae levantaba la voz, no estaba en otro cole, en el King, mae. Man, entonces el mae dice, si vuelvo a escuchar a alguien hacer un solo sonido, no sé qué, y entonces empezaba a aplaudir, sí, profe, así es, ¿verdad? No aguante nada, y empezaba, y el mae nunca podía dar clases. Y un día nada más agarró un bultillo que tenía, mae, y tiró la puerta, y la puerta tenía un vidricito, mae, y quebró el vidrio, mae, del pichazo que le metió a la puerta. Y llegó el director del cole, mae, y tira la silla y dice, ¿qué está pasando aquí, mae? Y yo, sí, no le aguante nada, mae, suspendido 3 días, mae, por responderle lo mismo al director, mae. Y son varas que yo no sé por qué yo las hacía, mae, después mi papá. Sí, el impulso adolescente. ¿Por qué hace eso, mae? Porque usted no se controla, yo, no sé qué decirle, mae. Pero bueno, la cosa es que había profesores que, mae, no sé si es volviendo al tema inicial, pero hay profesores que a usted lo incitaban a portarse mal, ma, porque no le incitaban respeto. Pero no creo le que es eso, respeto, digamos. ma, Muchas veces era la falta de experiencia o no sé, digamos, tal vez. Porque yo me imagino que eso lo sufren todos los profesores cuando van comenzando, madre. Y, o sea, es como cuando usted lo ponía a exponer, güey. Usted tenía que parar frente a 20, 25, 30 personas, depende de lo que fuera su grupo, ¿verdad? Y hablar de algo ahí, madre. Entonces, imagínese usted hacer eso todos los días. Obviamente va agarrando espuela, como dicen. Sí, manejo de grupos, sí, pero, sí, hay un poco de manejo de grupos. Igual, como digo, siempre va a ser distinto. Madre, nosotros llegamos a ese punto, digamos, cuando yo les decía de ese grupo que éramos un desmadre, madre, nos había dado la maña de amarrar bultos, madre. Amarramos los salveques a las sillas y la hora, pero es que era una hora de todos los días, digamos, así ya. Madre, llegamos al punto en que le amarramos el salveque al profesor, madre. Qué rato. Porque ese profe era, digamos, sí, era un pato, madre, digamos, pobrecito, madre. Y nosotros éramos unos de madres, de basura. Pregunta al millón. ¿Por qué todas esas cosas que uno hacía en el colegio no las hacía con los profesores de la universidad? ¿Qué es lo que cambia? Madre, pienso que cambia uno, weón. Yo pienso que cambia la dinámica del grupo, madre, porque usted en el colegio... ¿Qué es lo que cambia? Porque te estoy hablando primer año de U. No puede haber una transformación abismal en uno. De hecho, por ejemplo... Primer día de U. Voy a hablar desde mi caso, en mi primer año de U, yo perdí el curso Matemática 1 de informática. Vale, que era bueno para mate. Madre, yo pensaba eso, y yo ya punchado, y era rey, el profe me reventó, pero el profe era una máquina, madre, como yo le dije, el segundo año, obviamente, yo tuve que cambiar como el tipo de... El chip. Ajá, porque yo llegaba y decía, ¿qué está hablando este madre? Pero, puta, no hay un solo número en esa suma, ¿qué diablos, madre? Y tras eso me junté con gente tal vez no muy astuta, dijo, como yo, güey. Entonces, no, mejor vamos y nos fumamos un cigarrillo, por si no estamos entendiendo nada. Y nos íbamos, güey. Vamos a jugar pool. Y ya es como que yo siento que eso es una de las cosas que cambia, ma. El profesor no se siente en la responsabilidad de que usted aprenda. Él enseña, sí, pero es su responsabilidad como estudiante de usted de verdadmente adquirir el conocimiento que requiere. Sí. Entonces, por eso decía yo, ese profe para mí fue un chuzo, era una guía, era un súper quebrador y todo. Pero era eso, me dijo, ¿para qué se enfoca en lo negativo? O hacer las varas de verdad, o busque a Dios, o haga lo que tenga que hacer, pero si usted cambia la actitud, va a ver que esta hora no le cuesta. Y legalmente, sí, me tocó hacerla por las malas, porque inclusive el profesor, eso es algo muy legal, espero que no lo echen por eso, pero a mí no me había dado la nota, y el me dijo, Pedro, vea, yo lo... ¿De qué? ¿De mate? De mate 1. Pedro, dijo, pero Peter o Pedro. No, es mi nombre formal es Pedro, entonces el profesor me trataba así. No, se me acaba de caer. ¿Cómo que su nombre verdadero es Pedro? Su nombre legal, nombre de pila. O sea, su nombre de pila es Pedro o Peter. Pedro. ¿Y por qué lo dice así como huevado? No, porque lo dice como huevado. Sí, no sé. Digamos, sí, todo el mundo me conoce como Peter, huevón. Entonces, ya, aquí estoy hablando muchos secretos. Bueno, continúe. El punto es que, el profesor llega y me sentó y me dice, Peter, su nota no le da para hacer examen extraordinario, pero yo le voy a ayudar. Yo le voy a poner un 6 en la nota para que vaya y haga el examen, pero depende de usted. Y créame que esta es la única oportunidad que yo le voy a dar. La única vez que la ayudo. Fui a hacer el examen y no mames.
al otro año tuve que llevar otra vez mate 1. Con Pero el mismo ahí sí, mago, ¿no? con el mismo mago. Y yo me acuerdo, madre, yo agarré y me puse, y obviamente ya con el chip cambiado y la vara de que esta vez sí, iba con todo, el primer quiz un 9, el segundo quiz un 9, ese examen, pum, sonado. Mae, eso es muy característico en informática, mae, eso pasaba mucho en mi facultad. Pero sí pasé el curso ya la segunda vez, mae. Pero sí, digamos, obviamente, como le digo, el mae ahí hizo todo su brete para que yo cambiara la vara, el chip, digamos, pero era, para mí fue eso, fue como, mae, no es mi responsabilidad que usted aprenda, si usted quiere venir a desperdiciar toda la mañana yéndose a fumar, es suyo. es el punto Es su al que yo cosa, quería güey. llegar, es el punto, mi conclusión es esa. O sea, Quincho ahí medio tocó lo de que también tiene un poco de razón, de que no se conoce uno con todo mundo y está en ese proceso de conocerse, entonces no puede hacer tanto despiche como lo haría con la escuela, pero para mí la conclusión es esa. Los profesores de universidad no están ahí para cuidarlo a uno. Los profesores, Sí, exacto, profesores exacto. de universidad, los profesores de universidad en la clase con este sentido de me vale picha usted. O sea, yo no estoy aquí, o sea, me vale picha usted. Si usted ya quiere Sí, irse a jugar pool, váyase, yo no lo voy a detener. O sea, por lo menos en la UCR era así. Usted si quiere levantar, levántese y váyase. Usted no tiene que pedirle permiso a nadie de nada. O sea, usted se levanta y se va. O sea, Madre, no, profesor, tengo que ir. No, levántese y jale. Y Hay eso una hora creo que que le están pone la también. responsabilidad a usted. A uno. A Sí, usted. yo tenía compas, o inclusive tal vez alguna vez. ¿Por qué no hacerlo así en el colegio? Porque la gente dice, tal vez se despicharía. No, y ahí, si quiere irse, váyase. Mae, es que yo siento que uno todavía Sí, pero que son está. menores de edad. Es y que, bueno, hay muchas es que cosas exacto, ahí. o sea, exacto, uno todavía es menor de edad, uno Por todavía eso, no está pero consciente ¿qué de las tal, decisiones. qué tal el cambio de chip de si quiere irse, va? Nada más ya avísele a su papá, pero si quiere irse, va. O sea, a mí no me haga ruido aquí, no me haga despiche aquí. Si quiere, salga de la clase, papito, y vaya a hablar con su papá o con el director. Eso lo quería yo si fuera profesor de colegio, como, ma, yo no estoy Pero yo aquí de siento que en el niñero. técnico sí pasó eso mucho, mae. Perdón que estábamos cortando el tema, pero en décimo yo me acuerdo que era un coladero, mae. En décimo entraron un repichazo de personas, mae, fuera de otros coles, mae. Y al final de cuentas un montón se quedaron porque o no lo lograron y los profesores tampoco les daban como muchas oportunidades. A mí me chinearon más, por así decirlo, en otros coles, mae, que ahí, digamos, ahí si usted se quedaba, usted sí se quedaba. O sea, yo siento que no eran tan Sí, ayudadores. en el Don Bosco casi que costaba mucho que regalaran puntos o algo así, era como, madre. Y hay una hora que era chiva a los profesores, y siguiendo con el tema, porque yo siento que nos desviamos un poco a los alumnos, pero ¿saben? De los profesores de la U, es que los profesores de la U sí es cierto que no les importa hasta cierto punto, pero los más, si son espueludos, también saben agarrar a las personas que tienen cierta capacidad que ellos saben, Los son diamantes como, en bruto. por así decir, digamos, son como no sé, de los que buscan talentos, por así decirlo. Entonces los más también saben identificar personas que vale la pena ayudarlos un poco más. Claro, Porque claro. tienen, tal vez, no son arrogantes, porque también hay gente que llega de coles así como que, ay, yo juego muy de salsa, y es a Claro. los primeros que se suenan. Entonces también yo creo que hay una responsabilidad más allá, que es la vida real, porque entonces hay personas que sí la están pulsando mucho más, o sea, también en la universidad hay diferentes personas, ¿verdad? Entonces, el profesor tiene que ser mucho más cauteloso, o sea, en muchos aspectos, pero también puede ser más valeverguista, o sea, pero al final de cuentas, no sé si esa es la misión de ellos, que yo estoy seguro que no, que es quedar a las personas, porque más bien eso es un mal concepto que la gente se ha creado, de que ser el profesor que más queda es el mejor profesor. Al final de cuentas, quizás eso Eso no es es algo que cierto. quería como abarcar ahí, aprovechando eso. Que, digamos, hay profesores buenos y malos, y para mí, digamos, ahorita que yo recuerde como mejores profesores, normalmente eran los profesores más quebradores, porque siento yo que al tener como esa fama y inclusive al vivirlo, ¿verdad? De que me explotaran en un examen, Era yo me como un reto. sentía mucho más exigido, claro. Más, en AUMA me pasó, tengo una anécdota curiosa con don Alberto Arias, que creo que escuché el primer episodio, no sé si siguió. Con Un nombre y saludo ahí para el apellido, profe. papá, qué nivel. Ese mae era el famoso de la carrera porque era el legítimo curso colador, que era sistemas operativos. Usted llegaba ahí y estaba destinado A a perderlo. la morición, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo llegué jugándole de macizo. Yo no voy a pasar este hijo de puta curso. Espérese. El primer examen me va a sacar un 100. Yo iba con esa mentalidad, ¿verdad? Y de una vez el hombre bajarnos de la nube en el primer día, el mae llegó y yo sé que ustedes han escuchado hablar mucho de mí, que yo soy de aquí, que soy de acá. Nada más les voy a decir una Y es cosa al cierto. respecto. Es cierto.
no esperen que yo les regale nada, y que aquí los va, papá. Todos van para acá. Madre, yo me acuerdo, madre, todo el mundo salió de esa primera clase, madre, así. Madre, con ojos llorosos, yo creo casi, madre, todo el mundo, madre, dice, madre, que es esta, pish. Madre, y yo me acuerdo que, madre, los exámenes me había ido medio regular mal, ajá, ¿verdad? Ahí, más o menos. Iba dando la nota y todo dependía del proyecto final, madre. Era un proyecto súper rudo, madre. Y llegamos, presentamos el proyecto y ¿qué, cómo se siente, muchachos? No, yo, profe, nosotros vamos a pasar esta, la primera, de una vez. Madre, me decían los compas, madre, Peter, porque no se calla. Y me acuerdo de la que me aplicó, madre. Me acuerdo de la que me aplicó, porque me dicen, madre, bueno, fulanito, bueno, ya usted pasó, bueno, fulanito, usted pasó. Peter, prepárese para hacer examen de ampliación. Y yo, en serio, pero todavía falta el documento escrito. Me dice, sí, sí, por eso puede que le dé, pero mejor prepárese, me dice, mejor prepárese. Y yo, no, profe, yo estoy seguro que si vamos a pasar, yo hice ese documento, con más ganas se lo digo, prepárese. Sí, mae. De ahí sí, mae. Ampliación. Toda la semana estudiando, weón. El día antes del examen me mandó un correo. Era vacilando. Felicidades, Pedro, no tiene que hacer examen de ampliación, le dio la nota. Así es desgraciado, mae. Yo toda la semana estudiando, mae. Pero digamos, por eso digo yo, del maestro tenía toda la fama de ser un quebrador y toda la hora, pero para mí fue uno muy excelente profesor, porque inclusive, el maestro sabiendo fijo desde el primer día que sí me da la nota, el maestro me exigió y me puso a estudiar más de la cuenta, digamos. Entonces, no sé, como que yo tengo esa noción ahorita de que sí, normalmente ese tipo de profesor siempre lo exige a usted más, entonces sí, son mejores profesores, no, inclusive, no necesariamente, porque también puede ser gente que sea quebradora porque son unos carepetes. Pero este más sí lo hacía como con ese son de que usted se esforzara al máximo, ¿verdad? Siempre usted sacara lo mejor que usted tenía. Esos tonis. A mí me gustaban mucho los profesores que más he como ponderado yo a través de mi vida, por ejemplo, de la época universitaria, eran los profesores que no eran 100% solo académicos, sino que también habían trabajado ya sea para el gobierno o para empresa privada. Entonces tenían como este aporte de que te daban la teoría y te decían, pero en la vida real, esta vara, taca, las presiones de un proyecto real, eran muy aterrizados. Habían profesores que eran una completa luminaria, una eminencia, pero eran súper académicos y no tenían como esa vivencia. Entonces te enseñaban la vara académica, así muy académica, porque habían trabajado toda su vida para la universidad. Se graduaron de la U y como dice Peter, desde el primer año ya profesores y se quedaron ahí para toda la vida. Y entonces como que siento que carecían de ese colmillo de la calle que le puede decir a uno, mira, esta es la teoría así y pasa. Por aquí va. Entonces, para mí ese era como el tipo de profesor que a mí me gusta y es como el tipo de profesor que si alguna vez me dedico a dar clases, procuraría ser yo, digamos, como tratar de generar ese balance entre, ok, esta es la teoría y esto es en la práctica y ahí, que los agarre confesados. Yo también siento, estoy de acuerdo con ustedes 100%, los profesores o de las personas, porque también es una buena entrada para un tema ahí que es muy bueno, de los profesores que no son profesores, que no es lo mismo que hablábamos antes, sino en la vida real, en el día a día, porque cuando usted tiene la experiencia, tal vez usted no es alguien que fue muy académico, tal vez usted aprendió a hacer algo, viéndolo desde el punto de vista, digamos, más básico, como un constructor, tal vez. Un zapatero. Construir algo, sí, un zapatero. No, o sea, son profesiones que se van heredando. Pero también en la vida real, ustedes o uno, ¿cómo catalogan a las personas que les han enseñado varas de su brete, por ejemplo, o en la vida? Que son maestros, pero no fueron maestros de la educación formal. O sea, hemos hablado mucho todo este capítulo del cole, de la escuela, de la U, pero uno siempre aprende en todo lado, man. Entonces, ¿ustedes qué experiencias tienen o cuáles son sus ejemplos de profesores no profesores, llamémoslos así, como maestros de la vida? No sé si Peterciño se quiere mandar, porque yo tengo un aporte, pero puede que sea un toquecito largo, entonces no sé si Peterciño quiere. Sí, Pedro, no sé si Pedro quiere. Le cambié el nombre, ¿verdad? Y no se dio cuenta, ¿verdad? No sé si Pedro quiere. Sí, Petro, sobre esta piedra
Petrus. Sobre esta piedra cimentaré, edificaré mi iglesia, cimentaré. No, yo creo que en la parte laboral sí tuve varios coaches, sobre todo, digamos, sobre todo en mi trabajo pasado. Más que todo porque, digamos, que ahí siempre fue, como cambié muchas veces de puesto, digámoslo así, tuve diferentes jefes. Entonces, eso para mí fue como una enseñanza muy chiva porque usted conocía a diferentes personas que tenían diferentes maneras de ser y diferentes maneras de hacer las cosas y diferentes maneras de liderar. Pues sí hubieron dos jefes que tuve que sí me enseñaron fuera de la profesión o del labor, mucho de la vida, muchas cosas sí, quizás filosóficas o, no sé, tal vez nada más me exterieron su sabiduría, uno de ellos, yo me acuerdo, que inclusive yo estaba haciendo práctica profesional para graduarme, y tuve la dicha de que la empresa a la que laboraba me dio la oportunidad de hacer la práctica ahí mismo. Entonces, tenía como dos jefes al mismo tiempo, y me acuerdo que una vez, me sentó el jefe que, digamos, era el que me mandaba mientras hacía práctica en la parte de TI. Y me sentó y yo me acuerdo que me sentó en oficina, y yo así como con 20 y resto de años, diciendo, cierre los ojos porque quiero llorar, y fue del cagadón que me estaba pegando. Pero es de esos cagadones que le estaba enseñando a usted qué es lo que debería estar haciendo, ¿verdad? Pero vamos, usted se sentía tan frustrado, bueno, yo me sentía tan frustrado. Yo sabía que lo había cagado, ¿verdad? Sí, yo sabía que lo había cagado, y el hombre fue como, papito, eso es así, ¿verdad? Y yo, hijo de puta, qué bicho más. Y el me dice, pero yo entiendo que es lo que usted, y yo le digo esto porque quiero que usted sea un gran profesional, sé lo que usted es capaz, entonces, digamos, usted decía, hubo un momento de la vara, ¿verdad? Que dijo, fue puta sal, qué picha. Usted entró en el círculo de violencia, usted entró en el círculo de violencia. Nada más, yo quería salir corriendo y llorar, y al final de la vara, yo salí sacando pecho y todo. Lo abrazó. Entiendo, o sea, esa vara es de que usted lo cagan, lo revuelcan y dicen, esto es lo que usted está haciendo mal. Círculo de violencia. Usted sale para arriba, más. Pero era jefe, profesor. Sí, fue jefe, pero en realidad fue un profesor porque yo siento que a nivel laboral y todo, nunca nadie me enseñó tanto como ese chaval. En muchos aspectos, en compañerismo, en cómo tratar a la gente. Mafia Wars. Sí. Digamos, en serio, cómo responder, cómo interactuar. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Porque sí, siento que yo espero y diría, algo me quedó, cómo ser leal, ese tipo de cosas, que son mucho de ética vida, profesional, la ética profesional, Sí, claro. Me dice, por ejemplo, era una de las cosas que no me quedó, si usted no sabe hacer algo, el único que sabe que no sabe es usted. Averígüelo, estúdielo, pregúntele a quien tenga que preguntarlo. Lo que yo ocupo es que usted me resuelva. Usted me viene aquí con el resultado completado. A mí no me importa cómo usted lo hizo, mientras lo haya hecho usted y lo haya hecho bien. Es una de las varas que siempre me caló mucho, a nivel laboral, porque sí, legalmente era así. O sea, solo yo sabía que no sabía. Y si yo podía aprenderlo, el que estaba creciendo era yo, weón. Más en su área de trabajo, de TI, que no pueden saber de todo, weón. Bueno, en ningún área uno puede saber de todo, pero en esa en particular. Y además, todo está ahí, weón. Toca uno buscar en foros y buscar en donde sea. Y... O sea, además me dice, busque donde tenga que buscar. Lo que yo ocupo es que usted resuelva. O que usted le resuelva. Y aprenda de eso que resolvió para el futuro. No tiene que... ¿Cómo se hacía esto? Entonces, bueno, esa es una de las frases más célebres que me recuerdo que un día me tiró así y ahí me quedó, entonces, se no sabe. Saluda a Carlito Ramírez. Yo iba a agregar, Quinchito, ya que usted preguntó, ¿puedo hablar? O... Dale. Sí, dale. No he dicho nada. No, que eso que usted menciona, hay un de Control Machete, Toy Selectas, es el nombre artístico del escuché un podcast que le hicieron, y el una de las varas
de tantas de las cosas interesantes que habló, súper interesantísimo este cabrón, es que el mae tiene un librito donde tiene apuntado todas las personas que a través de su vida él considera han sido profesor de él, y no solo a nivel académico, sino desde que es pequeño, desde que es niño, él tiene o sea, él no lo empezó desde niño, pero tiene apuntado esa bitácora, y eso me resonó un montón. Dije, puta madre, qué vara más valiosa de hacerla, porque uno es un ejercicio de agradecimiento, 2, es un ejercicio de humildad, 3, es un ejercicio de recordarse quién es uno, porque uno es la suma de todos estos profesores que hemos tenido a través de la vida, no profesores académicos, sino profesores de todo. Yo empecé a hacer como el ejercicio ahí mentalmente y me recordé, por ejemplo, de un vecino, el papá de uno de mis amigos del barrio. Él es un español, un vasco, y yo me recuerdo que yo iba a jugar a la casa de mi compa, y para mí ese yo lo metería en mi lista de profesor, porque de una u otra manera su forma de ser padre, su forma de ser vecino, son cosas que a mí me marcaron mucho. No lo entendí en ese momento, yo lo veo y lo saludo de abrazos y me lo topo ahorita. La ex esposa de él también, su forma de ser era una mujer de avanzada, lo que ahora sería lo que ahora llamaría una feminista. Imagínate cuando tenía yo 10 años, esa forma de ver una mujer así, son roles, o sea, son role models, que a uno le entran porque le entran, y que le forman a uno como el tipo de persona que uno quiere ser y el tipo de persona con la que uno quiere rodearse. Y así un montón de gente. Entonces, ¿y como qué cosa le enseñó? O sea, como que, ¿de qué se acuerda usted? No, yo sí le entendí el punto, sí. No, yo entiendo, tal vez el mae no solo en ese momento, sino que a través de la vida, cuando ya dejamos de ser vecinos, el mae escribía para La Nación, escribía para Soho. Y entonces, incluso en los artículos del mae, yo lo seguí leyendo y seguí aprendiendo del mae por los artículos. Soho? Más o menos. Por ejemplo, un artículo que me impactó mucho del mae se trataba del hecho del consumo de drogas de manera responsable, y cómo incluso un padre podía guiar en el camino del consumo de drogas a su hijo de manera responsable si así quería explorarlo, que a mí me parece súper avanzada. O sea, el artículo, claro, que todavía hace años, eso. Sí, hace años era de avanzada, aún todavía me parece avanzada. El mae planteaba sus ejemplos y sus experiencias, y así varios artículos del mae. Su forma de ser, una vara que me impactó mucho es que, digamos, yo tenía 10, 11 años y su trato nunca fue condescendiente para conmigo. O sea, como si usted fuera un escuincle. Exacto. Como de un igual. Cagado. Exacto. Y creo que eso a mí me ha marcado mucho, porque incluso mi forma de conversar con la gente menor mía es muy de igual. Es de entender que yo solo soy un niño más viejo. Me explico, yo envejezco, no es que sea... Sí, qué linda frase para un día del niño, man. Sí, pues sí, man. Qué linda frase para un día del niño, man. Exactamente, uno nada más envejece. Niño, solo que soy un niño más viejo. Y todas las conversaciones con él, yo las sentía como de manera, man, voy a llenarlo de diamantes sin edición. Como de iguales y un interés genuino, no como eso que te están hablando, es como, ay, qué estupidez, sino que... Puta, la empatía. Había una empatía, como padre, y yo tengo a la hija, porque mi amigo ya falleció joven. Tengo a la hermana en Facebook, y yo veo que la relación con él es como de amigos, realmente, que eso cuesta mucho. No necesariamente tiene que ser un objetivo del padre ser amigo del hijo, pero es una vara que, puta, a mí... Un logro logrado, diría. O sea, siempre más me pareció de avanzada, man. Ajá. Y así, bueno, lo que quería era rescatarlo de este de Toy Selecta, ese librillo. Ya sea que uno lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, es un ejercicio súper riquísimo, ver a través de la vida. De hecho, sí, digamos, que usted dijo eso, me recordó el profesor más random que he tenido en la vida, y no voy a decir el nombre porque no sé si es correcto. Yo creo que era Marco, pero no estoy seguro. Yo me acuerdo la primera vez que yo me vine de Pérez Celedón para Chepe a pasear. No, la primera vez que también me acuerdo, pero no. ¿Qué va a contar Pedro? No. Era ese tipo de profesor. Qué buen profesor. La verdad es que yo venía de Pérez Celedón a vacacionar y venía a quedarme a Heredia, donde una
donde una amiga, digamos, que ella estaba aquí, estudiando en la UNA, y yo estaba apenas empezando a trabajar en Pérez y Tabar, y tengo vacaciones, voy a ir allá. ¿Cómo llego? Y usted llega y agarra llega a la terminal de las buses heredianos, y yo, ok, ¿dónde queda eso? Yo, digamos, o sea, tal vez había venido a San José 3, 5 veces, pero en una buseta, o sea, yo nunca había andado caminando en Chepe, ¿verdad? Y la verdad es que yo llegué a la terminal de bus, a la estación de buses de Musoc, dijo un compa, me bajé y yo, y no, aquí la vara es de caminar, para donde camina la gente, ¿ah? Se encontró el compa de Oscar. Y yo me voy caminando, no, ilegalmente hubo un toque que yo veo que viene como un señor atrás, entonces me espero un toquecito y ya como que me alcanza el hombre y yo, vea, disculpe, es que la verdad estoy como, no, estoy perdido. Voy para tal lado, no sé cómo llegar. ¿Usted me puede indicar cómo es o si sabe dónde está? Me dice, ¿nunca has andado en San José? Y yo, no, la verdad es que no. Vea, le voy a explicar. Y el hombre se tomó el tiempo. Suelte la billetera. Sí, aquí funcionan las cosas. Y, me puñaleó. Pero me explicó. El hombre me explicó cómo funciona lo de las calles y las avenidas, que yo siempre me puedo ubicar al este o al oeste con las entradas de las iglesias y cómo se distribuye eso. Y me dijo, esto no le va a funcionar solo en San José, le va a funcionar en cualquier ciudad grande en la que usted ande. Cierto. Hasta en las Europas. Entonces yo entendí cómo, yo creo que yo soy una de las pocas personas o compas míos que en Chepe se ubica más por avenidas que por localizaciones. O sea, usted me dice, la antigua Numar me perdió. Yo no sé dónde está la antigua Numar, pero usted me dice, avenida... Por Raxa, papi, por Raxa. Así, ¿verdad? Sí, es avenida 8, calle Por tal. Antiguo de Europa. Yo llego, man. Qué bueno, man. A Chile, y ese señor me explicó eso, y es más, yo lo pero vea lo que generó en usted este tema, ese tipo, por eso. Y eso es un evento casual de la vida. Por eso fue un evento casual, y yo me acuerdo, yo le pregunté, marcó. Me dijo, más así, me enseñó, y más, vamos, yo lo llevo, vamos caminando hasta la terminal, y usted así va viendo como en la vara, y igual, caminamos, mira, te me explicando, va agarrándola, yo sí, totalmente, ya entiendo, va agarrándola. Yo solito me hundo, sí, pero legalmente para mí mis respetos primero del señor, de tener la decencia de tomar su tiempo, explicar, inclusive de llevarme hasta donde yo iba, ¿verdad? El destino y todo, y es eso, así fue, con solo que usted dijo eso, me acordé de ese profesor random que tuve, bueno, que me enseñó algo que me ha funcionado a la fecha y que espero seguirme funcionando, y que inclusive yo después traspasé el conocimiento a otras personas, ¿verdad? Que a mis hermanillas o a fulanito que venía a Pérez y estaba perdido, yo, vea, esto funciona así, papá, usted se ubica de tal modo, y aquí, vea, Chepe está supermercado en algunos lados, no todos. No, pero ahora entonces, es como es como súper fácil acomodarse por avenidas y calles, es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, listo. Eso sería. Listo, Calixto. No sé, usted, Kinchi, si tiene así algún profesor random o alguna persona que usted considere un maestro para cerrar ese tema. A mí bueno, en la iglesia católica, yo era muy partícipe, ¿verdad? El punto es que cuando no, pero yo estaba en Te lo hincaban. El Opus Dei, me hincaba en maíz, dijo. ¿Estaba en el Opus Dei usted? Bueno, yo estaba en un cole. Perdón por ese chiste. No, pero estaba. Quería audiencia, perdón por ese chiste. Porque perdón, pídale perdón al creador, dijo. A Jesús. Al juicio final. Que cuando yo estaba carajillo, yo iba a unos clubes, ¿verdad? Juveniles, ¿verdad, man? Y ese club, era como ir a The Ladies Night. No, porque más adelante yo no sé, porque yo era un carajillo. El punto es que íbamos de campamento. Y yo era un carajillo muy cagado, yo no sé por qué. Y no el Tinder de los católicos. Sí, Chile. Era para escoger carajillos, era para seleccionar el futuro prospecto, por hecho, yo no tengo ninguna de esas experiencias, en realidad yo no sé si tuve suerte o qué era, pero bueno. Éramos feos, yo sí era feo. Bueno, usted no era tan feillo, No, pero no sé, seguro algunos les gustaba, yo creo que ese es como el tercer episodio donde Fecha le tira bola.
No era tan feillo. Ahora que ya estoy calvo y gordo. Vaya, se me están distrayendo de la idea. Continúe, perdón. Yo sí tengo compas que han tenido experiencias, pero bueno, yo no. Sí, Bueno, claro, pues, yo no weón. sé por qué yo era cagado. Yo no sé si era un apego tóxico, ahora que ya uno va a terapia, la verdad, era un apego tóxico, mae. Y a mí me daba mucho miedo la oscuridad, y me daba mucho miedo estar solo. O sea, como la idea de perderme, y la hora de no saber dónde estoy, como, no sé, la incertidumbre, por así decirlo. Y la verdad es que yo fui a un paseo, porque eran como que nos hacían caminar, mae, digamos como, bueno, en esa época era como que uno iba a Estarú o esos otros lugares, ¿verdad? Campamento. Y era un profesor de filosofía, de hecho. Después lo tuve en el Coronel Grande, mae. El mae, nos habíamos perdido, no sé, yo creo, no estoy seguro. Mae, yo me puse a llorar, voy a ser honesto. Yo podía ¿Con tener cuántos años? Yo podía tener 9, 10 años, una hora así, mae. Ay, sí, claro, weón. Mae, los mae, yo no sé si era en broma. Al final después me dijeron que era en broma. Muchos años después, como que eso no era algo cierto, como que no nos habíamos perdido. Pero los maes hicieron la pantomima de que más estamos perdidos y Para sacaban tener un una mapa lección, y no para sé tener qué, una lección. ¿verdad? Pero supongo que no esperaban que tuvieran un carajillo cagado, llorón, mae, ¿verdad? Y no sé, mae, yo me encanfiné, yo ya me agarré y me senté en un palillo, mae, y yo no me voy a mover hasta que no sepamos dónde estamos. Y yo estaba llorando, mae, yo era un saco de mocos, mae, yo era hecho una mierda, ¿verdad? Pochito, bebé. Mae, yo así como, mae, literal, casi que puedo decir que yo Los estaba más llamando a mi planeando mamá. la aventura. Esto le va a encantar a los chicos. Sí, yo casi que podía decir que yo me acuerdo que estaba llamando a mi mamá, yo quiero a mi mamá y la vara, ¿verdad? Entonces este man me dijo una vara que después cambió mi vida, y yo creo que eso, por eso hasta me gusta tanto la vara de la naturaleza. Me dice, yo le voy a decir algo, usted no puede controlar lo que está pasando aquí, y con esa forma en la que usted está reaccionando, las cosas no van a mejorar, me dice el mae. Y si estamos Estoicismo, perdidos, básicamente si le estamos explico el perdidos, estoicismo. y si estamos perdidos y si nos vamos a morir, usted se va a morir igual, ¿verdad? Y el más así, hablándole así a un carajillo de 10 años, ¿verdad? Claro. Y yo yo sí empecé a entrar en razón, ma. Yo me acuerdo hasta el día del ma las palabras de la muerte y todo, él habló de la muerte, me dijo, si nos vamos a morir todos, pero igual la forma en cómo usted reaccione ante la situación lo va a hacer muy diferente. Esta reacción que usted está teniendo, yo la entiendo del miedo, pero usted simplemente tiene que entender su entorno. Y me dio así una charla, que me llegó hasta el punto donde después a mí me empezó a cuadrar un pichazo la aventura, y me empezó a cuadrar no saber cuál era el futuro. Porque entonces era como que el man empezó a decir, bueno, la idea es que ahora más bien nosotros tengamos que salir de esto. Una lección de Y ya vida. nos empezaba en la vara de la cartografía y un poquillo de cosas así más técnicas, pero para un carajillo de 10 años, a mí me cambió de 350 grados, dijo Cristian Lagos, No, Pero, 360 dijo Bolillota de Ganosa. Saludos para Ganosa, que también nos escucha allá pero en Las bueno, el Vegas. punto era eso, que me pusieron en una situación muy difícil, que al final de cuentas, me gustó pichazo y ahora me gusta. Entonces yo ahora aplico la misma, pero en otros, creo que eso puede ser violencia, ¿cómo se llama? Abuso infantil de psicológico. Cuando yo estaba así y mi hija estaba así en esa situación, o también es como yo le empiezo a decir lo mismo, como bueno, ¿y qué vamos a hacer si estamos perdidos al Chile o algo así? Como ya no puedo caminar más, entonces yo, bueno, ¿y qué? O sea, si quieres se queda aquí. Entonces como que ya esa psicología inversa también empezó a funcionar, madre. Pero bueno, esa era don Félix, madre, un saludo a don Félix. Pero ahí estás dando con el punto del hecho de no ser condescendiente con la persona, me explico. Es de al Chile hablarle de términos de si nos vamos a morir, o sea, y no está diciendo nada concho, tener 9 años. Es tabú el hablar de la muerte, pero ya es una edad con la cual yo creo que es una edad en la que ya se puede, incluso se debería de tocar posiblemente depende y ya usted perdió sus abuelos o sus perritos. Por ejemplo, yo a mi hija mayor que tiene 4 años, un par de veces le he hablado de manera bien tranquilo y bonito de no somos el centro del universo. La vida no, o sea, el mundo no, las personas no giran, las personas no, o sea, las personas no giran alrededor nuestro, ni suyo ni mío. Las personas tienen también sus cosas que hacer y y espero que no le afecten su autoestima, sino que más bien entienda el hecho de ahí, o tenés que ser paciente o tenés que aprender a resolverte, porque no siempre se va a poder detener el mundo, porque usted quiere X cosa que usted ya puede ir a agarrarlo y servirse. O sea,
Obviamente Sí. también hay que ir ahí hay que decirlo de manera Claro. bonita y todo, pero qué bonitas anécdotas las dos que ustedes contaron. Mae, sí. Me encantaron porque creo que esa es de las cosas más valiosas de este episodio. Me parecen un par de joyas esas dos anécdotas. O sea, son, Las que le adornan. es que vean la repercusión, por ejemplo, la de Quincho, la repercusión que tuvo esa experiencia, ese momento, esas palabras, le cambió la vida. No, sí. Siento yo que le cambió la vida, o sea, le cambió la vida, o sea, no sabemos qué otra vida hubiera tenido, pero... No sabemos si después de eso le siguió teniendo la oscuridad o a estar solo, pero... No tanto, mae, pero sí podría. Ahora yo quién sabe si sería un cagadillo, no sé, la verdad, quién sabe cómo A lo sería mejor mi no forma de ser. a lo mejor no hubiera hecho nada de esto de bombero forestal, menos No sé, aventurero, muchas cosas, no sé, un montón de cosas. Y vea, yo, esto del estoicismo, que me parece que va por ahí, lo que él te habló, son cosas que yo he venido a medio a tocar por encimita Ahorita. este año, Sí, yo a mis también con el estoicismo 37, hasta ahorita he empezado a a leer mis al respecto. 37 años de vida, mae, y hay algo que tal vez para una, ¿cómo es? Recomendación de la semana, que es el manual de Shinryon, algo así, que es como Ajá. la base La del base del estoicismo. estoicismo. Mae, son Ujú. 24 páginas, mae. Yo no lo he leído todo, pero digamos, porque quiero irlo como digiriendo tuanis, pero mae, solo las primeras páginas, usted se queda y usted dice, mae, que eso tiene mucho sentido, mae. Eso tiene mucho sentido. Usted solo controla las cosas que usted puede decir, las cosas que usted puede sentir, las cosas que usted puede odiar, y a veces ni eso. Pero digamos, usted no, por ejemplo, usted no posee la belleza de sus posesiones, ni siquiera las posee a ellas. ¿Me explico? Usted puede, o sea, usted no tiene que sentirse que la belleza de su caballo es suya, es del caballo, y Sí. ni de él, me explico. Entonces, ¿cómo todo esto, ir entendiendo eso de ahí, si estás perdido, qué? O sea, estás perdido y tienes que aceptarlo, que vas a resolver, cómo vas a reaccionar a estas situaciones, qué puedes resolver de esto. Y bueno, uno de esos libros que está leyendo, me va a poner el ejemplo, mi hija menor se enferma de cáncer, potencialmente terminal. Lo único que yo puedo hacer luego de ya caer en toda su, ¿verdad? En su momento de crisis difícil, mae, como estoico, lo que concluye es lo único que yo puedo hacer en esta situación es ser el mejor padre que puedo ser en esta situación, llevarla a todas las quimioterapias, acompañarla en todo el proceso, toda la medicación, es lo único, no puede curarla, no puede hacer nada más que tratar de ser la mejor versión de padre para esa necesidad en particular. Y creo que son lecciones de vida que uno aprende random, digamos, de gente, Por de profesores personas. randoms. Sí, y a veces son las que más nos marcan. ¿Qué les parece si tratamos nosotros de ser profesores y terminamos así como dando un consejo a quienes son y no son profesores? Ay, Muy profundo. mándenme. Bueno, no sé, ya que usted la tiró, suéltese primero. Sí, uno nunca hace una pregunta sin saber la respuesta. Bueno, yo diría que trate de enseñar lo que usted sepa. O sea, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, que creo que los tres somos informáticos, estamos ahí. O sea, si usted puede enseñarle a su mamá cómo entrar a Netflix en la computadora, por ejemplo, algo tan básico como eso. Tan básico digo yo porque es la burbuja en la que vivimos, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, creo que lo mejor que puede hacer uno como ser humano es transferir su conocimiento, porque a final de cuentas creo que todos somos ignorantes en muchos temas, ¿verdad? Porque creo que no hay ni una sola persona que haya tenido el conocimiento del universo en sí. Entonces creo que es eso, lo que usted puede hacer, o lo mejor que usted puede hacer es transferir lo poquito que usted sabe a alguien que le pueda servir o ayudar, o por lo menos que pueda aprender de eso, que sea bien recibido. Creo que todos podemos ser profesores, todos podemos ser maestros en algún aspecto de la vida. Dicen que consejo no pedido es consejo mal recibido, pero si usted puede enseñar algo, siempre... Estoy de acuerdo, pero sí. Siempre debería hacerlo. O sea, tratemos de transferir nuestro algo conocimiento. A lo que usted dijo. Dale, Arrímelo. No, pero está muy bien, man. No es mi consejo a lo que quería llegar, pero es una vara que a veces uno menosprecia. Hay una vara que es de autopercepción, que uno no sabe lo que sabe, digamos, o uno no es consciente de lo que no sabe, tal vez
tal vez uno sabe que es bueno en algunas cosas, ¿verdad? Pero la percepción que uno tiene de uno siempre es menor de la que las otras personas. Entonces, en lo que Sí, usted dice que dice, uno se ve menos guapo, uno se ve 5%, menos guapo, yo 5% me o veo menos 5 guapo de lo que veces. Fercho me ve. Yo no Ajá. me veo tan guapo como Usted se Fercho me ve ve a 5 mí. veces menos guapo al espejo de lo que Fecho lo veo en este momento. Exacto, básicamente. Como dijo su novia, ma, usted sí que es un mae sin complejos. ¿Cómo fue que le dijo? Sí, exacto. Y usted A como, lo ¿de que, qué habla? a lo que quiero ¿Qué llegar es ha que querido decir? tampoco hay que menospreciar lo que uno puede enseñar. Porque vean, yo sé que es un ejemplo súper random, pero lo que usted dice es enseñar a su mamá a estar en Netflix. Yo no soy un escritor y que sé todo de Word, pero mi mamá estaba haciendo unas cosas y ella sí entiende un poco de computadoras y sabe usar bastante bien internet y todo eso, pero bueno, no podía formatear una vara de un encabezado y un pie de página de un Word, madre, porque el Word de ahora, etcétera, ¿verdad? Madre, literalmente me llamó como frustrada, ya tenía como, no sé, como 2 horas, me dice que no podía cambiar una porquería y ya estaba harta, que iba a tirar todo, madre. Madre, literalmente yo fui y sí, era una vara relativamente fácil, había que buscar un poquitillo ahí en la vara En los del menús diseño, pero no nuevos. era nada que yo duré más de 15 minutos, ¿entiendes? Y mi mamá le ayudó un montón en el momento y fue como, madre, gracias, así como ya, y yo vi en la cara de Sí. alivio. Y me ha pasado otras veces con el brete también, a veces alguien me Sí, pide una vara y yo le explico, mae, y tal vez la persona llevaba quién sabe cuánto rato haciéndolo y para uno es fácil, tal vez uno ya lo tenía resuelto, algo así, mae. Pero entonces a lo que quiero llegar es que uno también tiene que darse el valor de que uno sabe cosas, o sea, no hay que forzárselas a nadie, tampoco que uno quiere jugar del sabio, ni mucho menos, pero cuando alguien le llega a preguntar algo, tal vez tratar de entender y ponerse un poquito en la situación de la otra persona, ¿por qué me lo está preguntando a mí? O sea, no dudar tanto de uno mismo. ujú. Pero bueno, eso era lo que Sí, quería decir. yo creo que, bueno, aparte de la verdad que usted quiere para ahí, para refrescar un poquito, hay veces que a uno se le olvida eso, weón, y hay veces que cuesta, ¿verdad? Como, porque usted le dice, para mí esto es súper fácil y a la otra se le confunde un mundo porque antes el Word era así, ahora es de otra manera, entonces Sí, para uno como que todo eso es muy sigue siendo lo mismo, aunque se vea diferente, ¿verdad? La lógica sigue siendo, pero, y para a otras personas no. Claro, ¿verdad? También hay pero límites, ¿verdad? sí, pero Cuando, yo cuando creo usted que es explica eso. 4 o 5 veces cómo hacer una cosa y la gente no entiende, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero, Y pero ya sí, como mi sí debería consejo uno como de... tener eso. Ajá, dale. No, pero estoy de acuerdo. Y mi consejo es como ver de dónde viene la necesidad de aprendizaje también de las personas, ¿verdad? Porque uno tiene que tratar la empatía, algo que quiero decir, la palabra clave para mí es la empatía, mae, porque me ha tocado ir a lugares donde uno más bien sale aprendiendo un montón, mae, que uno cree que se la juega mucho y me ha pasado y jugar un poco de que yo vengo aquí a ayudar en algo, ¿verdad? O sea, yo más bien siento Sí. que yo soy el que va a ayudar y sale un aprendido, ¿verdad? Entonces la parte de la empatía y la humildad de que otras personas saben un montón más, pero de otros temas, ¿verdad? Entonces, como tener esa mente abierta y yo Como creo que decía la yo, hablaba que uno es le echan a... ignorante de muchas cosas. Sí, y la hablaba que muchos profesores le tiran a uno al principio de... Yo vengo a aprender tanto de ustedes como ustedes de mí, o sea, como es cierto, o sea, es Sí, es una cierto. hablada muy cliché, Es pero es cierto. muy cierta, man. O sea, usted jamás dese por el sabio del mundo que lo sabe todo, porque eso es una falacia absoluta, mae, pero tampoco se trate de ignorante ni idiotazo, o sea, usted también dese su lugar, ¿verdad? Entonces, como tener ese balance y entender, si alguien le va a preguntar algo a usted, tal vez no decirle, ay, qué pereza este más, o sea, eso que usted dice de las 5 o 6 veces, tal vez usted no sabe si la otra persona no entendió las 5 o 6 veces, tal vez no es Si porque no la me otra persona expliqué. no explicó, sino es porque usted no explicó bien. Como dijo Fercho, me explico. Pero ¿Me bueno, explico? al final de cuentas lo que quiero llegar es eso, el tener empatía y tener también humildad y saber uno que uno puede aprender tanto como uno puede enseñar, ¿verdad? Mae, sí, yo creo que, bueno, para agregar mi partecita, yo creo que lo de ustedes se resume mucho en el hecho de que hay que entender que algunos momentos seremos profesor y otros momentos seremos alumnos. O sea, nunca va a ser uno siempre profesor, ni nunca va a ser uno siempre el alumno. La dinámica incluso entre pares puede cambiar, como dice Quincho, hay cosas que yo sabré mucho, hay cosas que otro compañero sabrá mucho. Entonces es como un proceso de mutuo, digamos, bidireccional. Todos aprendemos de todos. Yo creo fielmente en eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho que ni siquiera sabía que era de la Madre Teresa de Calcuta,
que no sé mucho de ella tampoco, pero la frase me encanta y la aplico mucho laboralmente y en la vida, que es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y me gusta mucho como toda esta corriente del servant leadership, o sea, de ese tipo de liderazgo, que es de servicio, que es de no controlling y estar encima, sino en el hecho de en qué puedo ayudar. O sea, estamos trabajando en equipo y soy yo el que estoy liderando este proyecto, estoy liderando esta actividad familiar o lo que sea, pero en qué puedo ayudar. No es solo vengo aquí a dar órdenes, sino en qué puedo ayudar, en qué tenés problema, cómo te puedo eliminar barreras, cómo puedo, ¿qué es lo que te está costando esto? Bueno, esta otra persona en la empresa también sabe, o este compañero mío sabe, o veamos cómo buscamos ambos juntos. A mí me gusta mucho como ese tipo de profesor, y procuro ser como ese tipo de persona. Y nada más quería como rescatar algo que vi hace poquito en Netflix de Chef Table, de un argentino apellido Melman, Francis Malman. Me lo recomendó un amigo, y me pareció muy tuanis porque el mae como que... ¿Se cocina en el campo, no? Sí, el que cocina en la Patagonia, y el mae es argentino y todo esto, y que se fue a Francia cuando joven y luego vuelve a Argentina y pone su restaurante francés y iba toda la gente de plata de Francia y toda la élite de Argentina iba a comer comida francesa. Y una vez llegaron como una gente de una empresa de telecomunicación francesa a comer ahí, y al final como que el presidente dice que se quería hablar con el chef, y entonces el mae ya llega ahí todo, ¿verdad? Y el mae le dice como: mira, se nota que pones mucho esfuerzo, se nota que lo que estás haciendo lo haces con mucho amor, pero está terrible. O sea, está terrible. O sea, esto no es comida francesa. No es esto no es comida francesa. Entonces, muchas gracias por todo, muy encantado por todo, pero sí tienes que reconsiderar lo que estás haciendo. Y ya el mae ya había trabajado, ¿verdad?, en restaurantes, no sé, 4 tenedores, 3 tenedores, no sé cómo la clasificación de Francia, y el mae dice que eso lo impactó mucho. O sea, le impactó porque se lo dijeron, como dice Peter, lo hicieron comer mierda, pero a la vez también... De una forma muy linda. Lo hicieron entrar en realidad, y creo que los franceses en particular, bueno, los argentinos también tienen eso, pero los franceses en particular son muy francos. Creo que viene de Frank. ¿Me explico? De ahí viene la palabra. Wow. Mira, me explico, tienen eso. Tienen eso, y yo siento que a veces, incluso a lo que quería llegar es que las sociedades, en particular la nuestra, la costarricense, no es muy dada a eso, ¿no? Como que da... Sí, no nos gusta decir las verdades. Ni nos gusta escuchar. Maquillar. Por eso, ni nos gusta escuchar si estamos haciendo algo mal. A nadie le gusta los face to face, a nadie le gusta como que le den feedback. Incluso, ya lo ven a mal, le cae mal a la persona que le dio feedback. Entonces es muy difícil aprender y evolucionar como sociedad, porque no tenemos una cultura ni siquiera de eso, de aprender y escuchar e implementar y mejoramiento continuo. Pero lo que quería llegar con esto es que el mae dice una frase muy chiva, y el mae dijo: llega un momento que uno como alumno tiene que decidir qué es lo que lo va a hacer a uno diferente. O sea, yo no podía hacer comida francesa, yo tenía que hacer mi comida, me explico, o sea, la comida de Francis Malman, o sea, tenía que darle mi firma distintiva. Y yo creo que yo creo que esa es la vida. Me parece que es un resumen de la vida. Yo creo que uno aprende, pero al final hay que darle un distintivo de uno, que es el valor agregado que las personas como si fuéramos unidades donde va pasando el conocimiento universal a través de los años y solo somos entidades que somos finitas, que vamos a ir muriendo, de todos modos todos vamos a morir, como le dijo la persona Kencho. Lo único seguro. La diferencia que podemos hacer es cómo nosotros interpretamos el conocimiento y cómo nosotros lo broadcasteamos a nuestro entorno. Eso es el valor agregado. Eso sería mi conclusión. Qué lindo, bebé. Muchas gracias. Bueno, eso quedamos, entonces. En eso quedamos. Muchas gracias. Yo no sé si terminamos de hablar todos los temas que queríamos hablar, pero siempre nos distraemos un poquito con sí. Ahí nuestra sapiencia, dijo. Nos debemos un poco a los alumnos. Ahí le podemos cambiar el nombre a profesores y alumnos. Ahí luego me ayudan con el nombre del episodio, pero muchas gracias a todos los que nos han sintonizado, que nos han escuchado, nos están viendo ahí en las diferentes plataformas. Agradecemos mucho siempre su apoyo. Créanme que lo leemos y vamos a tratar de ser un poquito más activos en las redes y demás. Pero en eso quedamos. Muchas gracias a todos. Esperemos que de esto también hayan aprendido, y si tienen algo que enseñarnos, déjenlo en los comentarios. En eso quedamos. Hasta la próxima.